Hola amigos. Sé que muchos aquí han vivido el robo de ideas o el abuso laboral. Es una plaga que te carcome el alma. Pero lo que les voy a contar no es una historia de renunciar con dignidad. Es la crónica de cómo un hombre con un ego desmedido perdió su empresa, su fortuna y su reputación, simplemente porque me robó una cifra. Una cifra que yo había sudado. Trabajé durante 7 años para Segura Corp, una empresa mediana de ciberseguridad con sede en Ciudad de México, aunque operábamos con clientes de alto perfil a nivel regional y teníamos varias certificaciones internacionales, incluyendo la crítica ISO 27001. Yo era el arquitecto principal de sistemas de detección de intrusiones. Traducido, yo hacía que las redes de nuestros clientes fueran a prueba de balas. Ricardo, el CEO, era el típico jefe megalómano, vestía trajes carísimos, conducía un auto deportivo que no combinaba con su edad y su talento principal era firmar cheques y atribuirse el trabajo ajeno. Durante esos 7 años, me convertí en un experto absoluto. No solo manejaba la teoría y los protocolos, desarrollé un algoritmo predictivo patentado, que yo intentaba patentar, que llamé Sombra. Sombra no detectaba ataques, predecía dónde iban a ocurrir con una precisión del 98%, basándose en microfluctuaciones de tráfico y patrones de comportamiento digital. Era oro puro. Yo trabajaba en Sombra en mi tiempo libre, lo que legalmente me daba una pequeña ventana de propiedad, aunque mi contrato laboral era una telaraña legal diseñada para exprimir hasta la última gota de mi intelecto. La última gran oportunidad de Segura Corp era un contrato con una agencia gubernamental, digamos, la Comisión Nacional de Datos Sensibles, un trato que valía $50 millones a 5 años. Era el contrato que catapultaría a Segura Corp al siguiente nivel de ligas mayores. Yo dediqué los últimos 9 meses de mi vida a diseñar la propuesta técnica. No dormí. Usé Sombra para demostrar una efectividad que ninguna otra compañía en el país podía igualar. Ganamos. El día que se anunció el contrato, Ricardo me llamó a su oficina. Esperaba el reconocimiento. Esperaba el bonus estipulado en mi contrato para proyectos mayores a $10 millones, un 10% del primer año de facturación o $5 millones para mí. Era la plata que iba a cambiar mi vida, pagar la hipoteca de mis padres y por fin independizarme de verdad. Entré a su oficina con una sonrisa que no cabía en mi cara. Ricardo, sentado detrás de su escritorio de caoba importada, ni siquiera me miró. Terminó una llamada en altavoz, se sirvió un whisky y me extendió un cheque. Un cheque por mi liquidación. No un bonus, una liquidación. Estaba despedido. Alejandro, dijo, con la condescendencia de quien pisa a una cucaracha. Tu trabajo fue excelente. Pero Sombra ya está integrado al sistema. Ya no te necesitamos. Encontré una empresa de outsourcing que hará tu mantenimiento por 1/5 de tu salario. Y, por cierto, tu contrato estipula que cualquier desarrollo de software, incluso fuera de horas, si utiliza recursos o conocimiento adquirido en Segura Corp, es propiedad de Segura Corp. La cláusula 4.12, ¿recuerdas? Léela bien. El cheque era por 80,000 pesos mexicanos. Eso era lo que valía mi vida de esfuerzo para él. 100 millones de pesos en contrato, y mi pago era de 80,000 pesos y una patada en el trasero. El descaro fue tan monumental que la rabia se evaporó y fue reemplazada por una frialdad glacial. Asentí, guardé el cheque. No discutí. No supliqué. Perfecto, Ricardo. Entiendo. Le deseo mucha suerte con el nuevo contrato. Él sonrió, un gesto repugnante de triunfo absoluto. No sabía que acababa de firmar el acta de defunción de su propia empresa. Almohadilla, 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 la fase 0, el arquitecto de la ruina. Salí de Segura Corp y lo primero que hice fue ir a un cibercafé con un VPN triple y un sistema operativo encriptado. Había jurado que no usaría mi equipo personal para nada relacionado con Segura Corp, aunque mi venganza era legal, quería anonimato total. Durante mis 7 años allí, mi verdadero trabajo no había sido desarrollar software, sino documentar metódicamente la corrupción y la chapuza técnica de Ricardo.
Él era brillante en ventas, terrible en ejecución. Ricardo siempre cortaba esquinas para ahorrar costes, usaba hardware de segunda mano en contratos premium, reciclaba certificados de seguridad caducados en informes de auditoría, e ignoraba sistemáticamente los protocolos de manejo de datos sensibles, PII. Esto último era su mayor debilidad. Para mantener la certificación ISO 27001 y, más importante, para cumplir con el contrato gubernamental, SeguraCorp debía adherirse a normativas rigurosísimas sobre dónde y cómo se almacenaban y procesaban los datos de la Comisión Nacional de Datos Sensibles. Yo sabía, por ejemplo, que Ricardo, para ahorrar un 30% en costos de infraestructura en la nube, había trasladado ilegalmente los servidores de respaldo de la Comisión a un país con laxas leyes de protección de datos, un pequeño centro de datos en un paraíso fiscal, algo expresamente prohibido en la letra A. 18. 1 de la ISO 27001 y en la cláusula 7. 4 del contrato gubernamental. Mi venganza no podía ser un ataque cibernético. Eso es ilegal y sucio. Mi venganza sería la verdad, presentada en el momento y lugar perfectos para generar el máximo daño económico y legal. Esto era pro-revenge, el arte de usar sus propias reglas y fallas contra él. Almohadilla 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 la fase 1, la siembra de la evidencia. Durante las siguientes 4 semanas, no hice nada relacionado con la venganza, aparentemente. Estudié el calendario de SeguraCorp. Sabía que la auditoría anual de renovación ISO 27001 estaba programada en 2 meses, y la revisión de cumplimiento del contrato gubernamental, a cargo de un organismo independiente, sería 3 semanas después de esa auditoría. El momento ideal para golpear era justo antes de la auditoría ISO, porque si SeguraCorp perdía la certificación, automáticamente incumplía el contrato de 50 millones, lo que desencadenaría multas masivas y la rescisión inmediata. Mi primer paso fue contactar a mi red de colegas y amigos, específicamente a 2 personas clave, un auditor de ISO 27001 que trabajaba de forma independiente y que era ético hasta la médula, y un periodista de investigación especializado en fraudes tecnológicos. A ambos les envié información encriptada, desde cuentas anónimas, usando métodos de comunicación que no dejaran rastro. Al auditor, le envié un resumen extremadamente detallado de las violaciones de almacenamiento de datos y las pruebas de hardware reciclado. No lo señalé a Ricardo, solo señalé las fallas sistémicas que alguien en SeguraCorp había estado encubriendo. Le dije que si buscaba en los logs del servidor de respaldo, que él, como auditor, podía solicitar, encontraría la ruta de tráfico hacia las IP prohibidas. Esta información era solo una semilla. El auditor, por ética profesional, tendría que investigar a fondo si se le presentaba una falla tan grave. Al periodista, le di la historia completa, como SeguraCorp había ganado el contrato de 50 millones usando tecnología robada, sombra, como el CEO había despedido al creador para embolsarse la bonificación, y cómo, peor aún, estaban poniendo en riesgo los datos nacionales por avaricia. Le proporcioné documentos internos, firmados por Ricardo, donde autorizaba la reubicación ilegal de los servidores. Almohadilla 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 la fase 2, el golpe de timón. La bomba debía explotar simultáneamente. La semana antes de la auditoría ISO, el periodista publicó su artículo. El titular era devastador: Empresa de Seguridad Nacional pone en riesgo datos sensibles, la historia del algoritmo robado y el ahorro ilegal. El artículo era meticuloso, citando los documentos que yo había filtrado. El caos fue instantáneo. La Comisión Nacional de Datos Sensibles, los clientes, se despertaron con la noticia de que sus datos de respaldo estaban en un centro de datos en Islas Caimán, operado por una empresa fantasma vinculada a Ricardo. El mismo día que se publicó la historia, el organismo certificador de la ISO 27001 se presentó en SeguraCorp, no para la auditoría programada, sino para una inspección de emergencia. Las auditorías son programadas, las inspecciones de emergencia son la antesala del apocalipsis corporativo. Ellos no tenían que buscar las fallas, yo ya se las había marcado en el mapa. El auditor que contacté, indirectamente, ya había puesto el ojo en los logs de tráfico que demostraban la conexión al centro de datos ilegal. Ricardo, en su arrogancia,
pensó que podría manejarlo. Despidió a su director de TI, la persona más leal que tenía, pero también la más prescindible, y les ofreció a los inspectores un retraso burocrático para la presentación de los logs de respaldo. Un error cero. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La fase 3, el efecto dominó irreversible. La inspección de emergencia duró 72 horas. Descubrieron las fallas de infraestructura, el uso de hardware no certificado y, lo más grave, el flagrante incumplimiento de los protocolos de almacenamiento de datos sensibles. La Comisión Nacional de Datos Sensibles no esperó los resultados formales de la ISO. Basándose en la historia del periodista y la inspección en curso, emitieron una orden de suspensión inmediata del contrato de $50 millones, citando, incumplimiento grave de las cláusulas de seguridad y manejo de información clasificada. La suspensión no era solo una pérdida de ingresos, venía acompañada de una multa que representaba el 15% del valor total del contrato, más la obligación de SeguraCorp de pagar la migración inmediata de los datos a una nueva empresa certificada. En menos de una semana, Ricardo no solo había perdido $50 millones en ingresos futuros, sino que debía unos 7,5 millones en multas y costos de transferencia. El golpe de gracia vino de la ISO. El organismo certificador revocó la ISO 27001 de SeguraCorp de forma inmediata y permanente. Una empresa de ciberseguridad sin su certificación principal es un chiste. De la noche a la mañana, SeguraCorp pasó de ser un actor clave a un paria tóxico. Todos sus clientes corporativos, que dependían de esa certificación para sus propias regulaciones, comenzaron a rescindir contratos en masa. La credibilidad era cero. La marca estaba manchada para siempre. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Epílogo, la caída del ladrón. Me enteré del desenlace por el mismo periodista, quien me contactó, a través de mis canales anónimos, para agradecerme la punta y confirmarme los detalles. 2 meses después de mi despido, SeguraCorp estaba en bancarrota. Ricardo intentó vender la empresa, pero sin la ISO, sin clientes y con juicios de incumplimiento de contrato pendientes, su valor era negativo. La liquidación de SeguraCorp ni siquiera alcanzó para pagar a sus proveedores, y mucho menos para cubrir las multas gubernamentales. La Comisión de Datos Sensibles inició un proceso legal contra Ricardo por fraude y manejo negligente de información clasificada, un delito grave que, incluso si no resultaba en cárcel, aseguraría que nunca más pudiera operar un negocio en el sector público. Ricardo perdió su empresa, su casa, que estaba hipotecada a nombre de la empresa como colateral para un préstamo de expansión que ya no existía, y toda su reputación. Vi una foto suya en el periódico económico, saliendo de una audiencia, con la misma expresión de arrogancia, pero con el traje arrugado y el pelo descuidado. Ya no era el CEO magnate, era un hombre quebrado, legal y financieramente. Mi cheque de $80,000 nunca lo cobré. Lo enmarqué. No fue un puñetazo en la cara. Fue una decapitación limpia, legalmente ejecutable, donde él mismo proveyó el hacha. Él robó mi futuro de $5 millones. Yo le cobré 50 millones, más su libertad profesional. Es la diferencia, amigos, entre la venganza y la venganza profesional.